Bueno, y vamos a continuar hablando de ola de calor y en este caso vamos a hacer referencia a los peligros de esta ola de calor y que tienen que ver precisamente con los golpes de calor. Y tenemos algunas placas para compartir con ustedes del otro lado porque son cosas que habitualmente marcamos, ¿no? Pero que a veces uno las deja pasar y que no lo tiene tan en cuenta, Te hago ¿no? una propuesta, podemos ir punto por punto mientras dialogamos. Tenemos la nota, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, tenemos la nota, perfecto. Ramiro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día. ¿Qué tal, Ariel? Hola, Alejandra, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Ramiro, bueno, Ramiro es médico especialista del Hospital de Clínica en Medicina Interna precisamente y queríamos hacer un poco foco, ¿no?, en esto que tiene que ver con los golpes de calor, que a veces uno lo minimiza, lo escucha todos los años, pero no sé si lo tiene como tan incorporado, ¿no?, a las medidas preventivas. No sé cómo lo están viviendo también allí en el hospital, si están consultando, si hay varios casos. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad que es algo, ahora cuando viene, estamos inmersos en lo que es una ola de calor ahora, o sea, varios días, habitualmente más de 3 a 5 días, con temperaturas mínimas muy elevadas y máximas muy elevadas también. Esto genera efectos sobre los seres vivos en general y sobre las personas en particular. Y en la constelación de cosas que puede producir el calor en las personas, el extremo, la patología más grave, es el golpe de calor o lo que le decimos insolación nosotros. Que bueno, es el extremo de los efectos del calor, ¿sí? Todo tiene que ver mucho con la regulación del cuerpo de la temperatura que tiene, y nosotros todo el tiempo estamos produciendo calor por los distintos procesos metabólicos que tenemos en el organismo, y aparte absorbemos calor del ambiente. Y también todo el tiempo estamos eliminando calor para mantener nuestra temperatura corporal normal por el rango de los 36 grados y medio. ¿Cómo eliminamos el calor? El 75% del calor lo eliminamos por la sudoración, pero también eliminamos calor por calor que irradiamos, por calor que transmitimos a una superficie más fría, o por calor que también liberamos a aire o agua más fría que entra en contacto con nosotros. Ramiro, ¿Cuál es el problema? Sí, completa, que ibas a decir cuál es el problema, que es importante. ¿Cuál es el problema de las altas temperaturas? Cuando la temperatura ambiente supera la temperatura del cuerpo, la piel nuestra, que es donde refrigeramos donde eliminamos mayormente la temperatura, que la eliminamos por la piel mayormente, el exceso de temperatura. Todos estos mecanismos de disipación o de eliminación de calor fallan. Entonces, hay un montón de cosas del cuerpo que empiezan a generarse para compensar esto, y en un momento esos mecanismos no alcanzan y empieza a subir la temperatura corporal con un espectro de patologías o de afectación que va desde la deshidratación hasta pasar por un montón de cosas. La gente tiene baja la productividad laboral, ya está documentado que la gente duerme menos y duerme peor, está más lo que llamamos comúnmente te sentís abombado o abombada, ¿no? Exactamente. Claro. Y después todos los efectos que van desde la gente tiene habitualmente menor presión arterial, claro, menos compensación cuando cambia de posición y se siente con sensación de vaído o inclusive puede desmayarse. Existe también lo que son los calambres por calor, principalmente en gente que practica actividades físicas, que son contracciones musculares de muchos grupos musculares, que son pasos previos al golpe de calor, como el agotamiento por calor, que se describe en personas, principalmente deportistas, pero también gente que no es deportista, que expuesta a temperatura muy alta tiene síntomas de náuseas, vómitos, dolor de cabeza, Ramiro, agotamiento extremo, sudoración. Sí. Mirá, acá tenemos una placa, cómo prevenir el golpe de calor, que te estamos mostrando y te vamos a contar. Queremos ir por puntos, porque el primer punto dice, por ejemplo, consumir líquidos. Pero le falta la información que hay que agregar acá, es que no cualquier líquido podemos consumir, ¿no es cierto? Exacto. Idealmente nosotros tenemos que mantenernos hidratados, ¿sí? Claro. ¿Cómo es la hidratación? El cálculo de hidratación es 35 mililitros por cada kilo que uno pesa. Aproximadamente la persona de un peso promedio de 72 kilos, que es el peso fisiológico que estudiamos los médicos, debería consumir por lo menos 2,5 litros de agua por día. ¿Cómo se hace esto? Regularmente, o sea, durante el día, proponerse tener ese consumo, ir tomando regularmente. Piensen que 2,5 litros, casi el cálculo da, de acuerdo al vaso que uno tome, 10 a 12 vasos de los vasos convencionales de 220 mililitros que tiene una cocina.
Eso regularmente, habitualmente uno debería consumirlo antes de tener sed. Cuando uno ya tiene sed, ya se activaron mecanismos para compensar esa falta de agua que tenemos. Y aparte, tener en cuenta también que depende de la actividad que uno esté haciendo. Si una persona está haciendo actividad física, por ejemplo, muchos deportistas que van a participar de pruebas como carreras, lo que hacen es, a veces, para calcular la pérdida de agua que tiene, es pesarse antes de la actividad y después de la actividad o el entrenamiento. Mirá. Para saber más o menos cuánto deberían reponer en actividades iguales. Si esa persona pesa 1 kilo menos, después de hacer 1 hora una actividad física, un joven, sano, deportista, esa persona sabe que con una actividad similar, en un medio similar de temperatura y condiciones ambientales, debería consumir ese litro de agua en ese tiempo, ¿sí? O antes, para no tener sed. ¿Con qué hidratarse? Principalmente la hidratación es el agua, ¿sí? O la gente que practica deportes puede tomar agua o bebidas deportivas. ¿Con qué no hidratarse? El agua preferentemente fría, porque buscamos bajar la temperatura corporal, ¿sí? ¿Con qué no hidratarse? Con bebidas con cafeína, ¿sí? No hidratarse con alcohol, ¿sí? El alcohol, el consumo de alcohol en las horas previas a hacer actividad física o en las horas posteriores termina generando más deshidratación que la hidratación que genera, por lo cual hay que evitar el alcohol y la cafeína principalmente. ¿Sí? Perfecto, Ramiro, vamos a seguir repasando algunos tips. Cuando vos creas y consideres que tengamos que detenernos en alguno, lo hacemos. Por supuesto, bueno, tratar de vestir ropa liviana, estar en lugares ventilados, bueno, evitar comidas pesadas y alcohol, como nos marcabas recién, las bebidas alcohólicas. Y acá me parece que hay un tema en el que nos tenemos que centrar, que tiene que ver con la exposición al sol, evitar ciertos horarios, y con la actividad física en horario de riesgo. Ahora, eso es muy importante. Claro, en jornadas como ayer, en donde la temperatura fue casi constante. Exacto. ¿Tenemos que decir que la actividad física directamente la tachamos del día, o realmente hay algún horario en el que se puede llevar a cabo? No hay que tacharla, no hay que tacharla. Lo que sí, los días como ayer no son días para romper la marca personal, ¿sí? Claro. Son días para... Bueno, eso. Primero, claro, son días para elegir horarios. Fuera de los horarios de mayor exposición solar, donde el sol, digamos, pega más fuerte, o sea, tratar de hacer esa actividad física con los climas como ayer, antes de las 10 de la mañana, preferentemente, después de las 4, 5, inclusive 6 de la tarde, ayer fue un día extenuante, tratar de mantenerse hidratado antes y después de la actividad física, ¿sí? Y tratar de hacer quizás menos actividad física que otros días. Claro. Lo que dicen los deportistas es de que cuando corren, por ejemplo, en lugares muy cálidos o maratones que se dan en lugares con climas extremos, tratar de no romper la marca. No van a alcanzar la mejor marca ahí. Habitualmente el rendimiento con calor suele ser de 15 o 20% menos que el rendimiento habitual en climas templados, ¿sí? Y el rendimiento de los deportistas deshidratados o que no se hidratan adecuadamente es de 15% menor habitualmente, y con síntomas de deshidratación. Esa persona se siente mal, no se siente bien muchas veces tras esa actividad. O sea, resumiendo, evitar los horarios de mayor temperatura ambiente y de más radiación solar, que serían, técnicamente siempre decimos entre las 11 y las 4 de la tarde, pero días como ayer uno debería pensar antes de las 10 de la mañana por lo menos, y después a las 5 o 6 de la tarde. Ramiro, sí, la pregunta es porque nos vamos quedando ya sin tiempo, pero ¿qué hacer una vez que se produce el golpe de calor? Acá tenemos, y vos nos vas a ampliar seguramente mucho mejor que nosotros, dice enfriar el cuerpo lo antes posible, llamar al médico y por supuesto ir a un hospital, ¿no? Primero, para identificarlo, el golpe de calor se da en dos poblaciones. Sí. Puede ser joven y sana, por ejemplo, deportistas, por ejemplo, bomberos, como veíamos ahí, puede ser, que están con mucha ropa, mucho equipo de protección, expuestos a temperaturas muy elevadas, ¿sí? Y quizás no hidratándose adecuadamente y haciendo un trabajo físico, ¿sí? Claro. Y también se da en poblaciones vulnerables. El golpe de calor clásico es en la gente, se da en niños, se da en ancianos, o se da en gente con enfermedades neurológicas o psiquiátricas que no tienen acceso a la hidratación o no compensan todos estos cambios adecuadamente. ¿Cómo lo identificamos? En un ambiente de un calor muy elevado o humedad elevada en ambiente, que supera la temperatura del cuerpo habitualmente, la persona tiene síntomas de disfunción neurológica habitualmente, o sea, sensación de vaído, mareos, náuseas. A veces uno puede encontrar a esa persona inconsciente, con incoordinación, inclusive alucinaciones. Todo eso acompañado de aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, menor presión arterial, sudoración profusa, o si el paciente ya se deshidrató, la piel está seca, roja y caliente. Y eso es una emergencia médica. Si uno identifica un golpe de calor, hay que hacer
tratar de excluir otras cosas, hay una emergencia médica en la cual la prioridad es enfriar el cuerpo. ¿El cuerpo cómo se enfría? Primero, retirándolo de la fuente de calor, poner a la persona a la sombra, tratar si hay aire acondicionado mejor, si el deportista o la gente que está en la calle se mete en un auto con aire acondicionado, ese lugar que sea ventilado, retirar todo el exceso de ropa que sobre y empezar a enfriar y activar el sistema médico. Llamar a la ambulancia, llamar al médico o tratar de llegar a un centro médico y en el durante bajar la temperatura. ¿Cómo nos va a ir con el golpe de calor? O la insolación, que es una patología grave, se llama hipertermia severa, asociada al ejercicio en el deportista, no asociada al ejercicio en las poblaciones vulnerables, de acuerdo a lo rápido que enfriemos el cuerpo. Se retira el exceso de ropa, se moja el cuerpo con agua tibia o fría, se dan duchas con agua tibia o fría, se lo coloca delante de un ventilador para aprovechar la eliminación de ese calor por convección. Claro. Se usan friopack o pack de hielo, los que tenemos en el freezer frío, y se colocan en las ingles, en las axilas, en la nuca. Claro. Inclusive cuando ese paciente llega al medio hospitalario, ¿sí? Aparte la hidratación, a esa persona se le empieza a hidratar regularmente, tanto en el golpe de calor como en el agotamiento por calor, que es algo menos extremo, o los calambres por calor o cualquier otro síntoma. Entonces, o sea, se retira la fuente de calor y se le empieza a hidratar. Cuando llega al medio hospitalario, se usan otras medidas de enfriamiento. Inclusive en lugares donde hay maratones, en lugares cálidos o pruebas de mucho esfuerzo físico, hay carpas con piletas preparadas o con bañaderas preparadas con hielo y agua para los deportistas que colapsan. Claro. ¿Sí? El golpe de calor o la hipertermia severa asociada al ejercicio es una de las principales causas de colapso de deportistas, o sea, deportistas que se desmayan, por ejemplo, en climas, siempre en un contexto, siempre en un clima extremo, ¿sí? O de mortalidad en deportistas, por ejemplo, ¿sí? Es una patología muy grave, es una emergencia médica, es muy importante estar atentos, los médicos y los pacientes cuando estamos llegando a esa situación. Ramiro, y otras cosas. Muchísimas gracias por este contacto, estas recomendaciones que siempre son muy importantes, por supuesto, a la hora de evitar un golpe de calor.